Hola, bienvenidos. Esto es Cepa de Vino. Yo soy Salomón Cohen y vamos a hablar de vino. Hoy nos acompaña José Luis Durán, enólogo y asesor de Vinícola Fraternidad. Bienvenido, José Luis. Gracias, Salomón. Pues hoy tengo el honor de que además de que nos acompañe José Luis para hablar de los vinos, pues nos acompañe también, como lo hizo en algún momento Ícaro, pues ahora nos acompaña Trazo. Y bueno, lo digo con la boca llena de emoción porque creo que es un gran logro el que tenemos aquí y vamos a explicarles por qué digo esto. Bueno, Trazo realmente creo que es un vino que de alguna forma está marcando una pauta por la intención y por el vino que estamos presentando. Algo interesante cuando comenzamos a hablar de lo que queríamos en Fraternidad como bodega, es que yo les decía, bueno, yo como enólogo, cuando hago un vino para mí mismo, pues bueno, la interpretación y la parte artística tiene que ver, obviamente, con mis gustos, con mi visión, con mis recuerdos, con toda esta parte de conocimientos que uno tiene y que van directamente de la viña, mi interpretación, la botella, ¿no? Cuando uno hace, como enólogo, un vino para alguien más, en este caso, para los socios, uno no puede ser tan como cerrado, tiene que un poco tratar de entender la búsqueda y el gusto del grupo y a dónde vamos. Entonces, de alguna forma, el enólogo se vuelve un intérprete entre la búsqueda del grupo y el potencial del viñedo. Y usualmente en el valle, un poco por el tema del sol y la potencia que hay, siempre los vinos de alguna forma han tenido esta riqueza tánica que se da en forma natural y en algunos casos con sobremadurez. Pero algo interesante que me gustó y que me hizo reflexionar es que nunca había tenido esta propuesta tan directa, ¿no? Ellos me dijeron, no, lo que nosotros queremos es elegancia. Ahora, bueno, ¿cómo se transmite la elegancia? ¿Qué es la elegancia, ¿no? Eso puede ser muy también relativo, pero en el caso de los vinos, usualmente cuando uno habla de elegancia, es básicamente cuando uno trata de hablar o de hacer que la viña se exprese en el vino. Existen dos tendencias muy marcadas, creo, en el mundo enológico. Una creo que es la tendencia clásica, aunque esta tendencia clásica también se ha visto afectada por la tendencia moderna del Nuevo Mundo. La tendencia clásica básicamente es como el old fashion bordelés o del sur de Francia también, en el que se trata de expresar la personalidad de la viña y del terroir, ¿no? De este terroir que es como esta parte del clima, del suelo, de la planta, en la botella. Cómo se expresa en ese entorno la viña y cómo se siente, y eso llevarlo a la botella. Eso significa tener en cuenta ciertas sutilezas, ¿no? Y casi todas ellas son aromáticas, casi todas ellas obedecen a la evolución de la planta y al punto óptimo de madurez. Claro, y ahí todo un reto para lograr una expresión aromática con las características que de alguna manera planteamos en un principio, ¿no? Es un reto mayor al tradicional, sí, por decirlo así. El tradicional en México, bueno, en el México de los últimos tiempos era un poco esta parte más moderna, ¿no? Esta parte más influenciada por California, por los vinos del Nuevo Mundo. Por Parker. Y Parker, por supuesto, ¿no? Todo este tema de Wine Spectator o Wine Advocate, me mucho, ¿no? Sí, y que ya sabremos en algún momento si de verdad fue una fortuna o una desgracia para el mundo del vino. Yo tengo mis teorías. De hecho, ¿no? Y de hecho un poco ese es el tema.
lo que plantea un poco este modelo son modelos de alta madurez. Eso quiere decir que la viña no se cosechaba en el punto óptimo de madurez fisiológica o fenológica, sino más bien se dejaba un poco pacificar. Entonces lo que pasa un poco con esto es que hay algunos aromas que son como típicos, que son como la parte de la personalidad de la viña, que al sobremadurarse, por el calor que se genera, se queman y se pierden. Entonces esta parte de la tipicidad se va yendo y comienza a resaltar una parte mucho más dulce, quizá la misma fruta, pero en versión mermelada, o en versión, no sé, dulce, ¿no? Compota. Compota, o toda esta parte como más volumen, pero no necesariamente delicado. Y esto un poco es como la tendencia que de alguna forma hemos llegado. Tenemos vinos un poco más alcohólicos y así. Esto tiene ventajas. El vino obviamente se concentra de alguna forma, pero también tiene desventajas. En el caso del Valle, de alguna forma, este exceso hace que también se concentre la salinidad. Y entonces llegamos a estos vinos que también son un poco salinos, dulces y ácidos, ¿no? Eso no, para mí no es tan elegante, y usualmente se habla como vinos potentes, ¿no? Entonces está un poco esta lucha entre la potencia y la elegancia, ¿no? Que ha sido una lucha en muchos términos siempre entre el Nuevo Mundo y el Claro. Especialmente entre franceses y americanos. Exactamente, porque ahí evidentemente son estos dos estilos muy marcados de un vino europeo, francés, tal vez por decirlo más claramente, y un vino californiano que tiene esta robustez que a veces es apabullante. Sí. Ahora, algo interesante es que yo no considero que ninguno de los dos esté mal. Así es. Hay que entender mucho que los vinos son un evento natural, pero también humanista, ¿no? O sea, para mí el vino expresa este matrimonio hombre-tierra, hombre-naturaleza, y eso es trascendente. ¿Por qué? Porque el vino va a tener que ver con sus contextos históricos, sociales, incluso políticos, de cada zona, ¿no? Y por lo tanto, si nosotros hacemos un análisis un poco de cómo es la cultura, la comida, los gustos de esta parte de California, estamos hablando cuando esto nace de 70s, 80s, ¿no? Y los gustos del otro lado, de alguna forma, estos vinos van a comenzar a tener congruencia con su gente, con su comida. Entonces al final no se trata de decir este es mejor o peor, es más bien definir un estilo que de alguna forma me representa mejor a mí o al grupo o a nuestra bodega, ¿no? En el caso de Fraternidad la cosa es interesante porque la opción usual siempre es un poco esta parte equilibrada de la potencia con poquitos toques de elegancia o así, ¿no? En el caso de Fraternidad lo interesante fue que ellos me dijeron, no, yo lo que quiero es un poco la elegancia, no un poco, tajantemente, nuestro trazo debe ir hacia la elegancia. Y eso fue bastante interesante, ¿no? Porque es toda una lucha, o sea, de hecho, con un clima cálido que bueno, gracias al cambio climático, en realidad ya no sé si es mejor, porque este año hemos tenido un año maravilloso, o sea, cada vez hace más frío y no en el mal sentido, sino que la viña ha logrado madurar increíble. Sí, ese es un dato impresionante porque estábamos como con esa tendencia de que hay viene calor sí. Y todo lo contrario se ha enfriado, entonces eso ha permitido que la viña vaya más lento, que se relaje, que tenga como esta parte del buen desarrollo también, no sin caer en el calor, ¿no? Bueno, el tema es que 2008, en ese tiempo no estaba tan frío y la búsqueda era esa, ¿no? Entonces lo interesante aquí es que siempre está el afán de mostrar elegancia, en ese sentido, ¿no? En el sentido de naturaleza, en el sentido de una viña viva, de una viña que exprese su tipicidad, sus vientos, el mar, sus suelos, y ese es el tema.
De hecho, creo que este es un vino que rompe de alguna forma el esquema que teníamos trazado en el vino mexicano y que va a tener un impacto interesante porque la gente está acostumbrada a la otra parte de potencia, poquito elegante, ¿no? Con toques de elegancia. En este caso, al irnos directamente hacia el otro lado, no solo en el manejo de la viña, en la fecha de cosecha, sino también en la crianza, en el estilo de barricas, en todo lo que implica eso, hay gente que yo creo que este vino no va a ser un vino que implique que sea como de medias tintas. Este vino para mí es un vino que amas o que odias. Y creo que así de fuerte, ¿no? Creo que está marcando una tendencia que tiene que ver con este back to basics, con este tema de volver a valorar quizá los detalles de la naturaleza y salirnos un poco de la frivolidad del más es más, ¿no? Sí, yo creo que Trazo sin duda es una propuesta. Trazo es una posición ideológica ante las posibilidades del valle. Lo que estamos tratando de decir aquí es si podemos hacer un vino que exprese estas cualidades con bajos niveles alcohólicos, con un desarrollo de los aromas muy especial, con unos taninos redondos casi perfectos, y que podemos hacerlo aquí. Mucha gente no pensaría, si hiciéramos una cata ciegas, que este es un vino mexicano. No expresa la mexicanidad, sin embargo, expresa el terruño. Sí, o sea, bueno, es que ese es un tema, o sea, usualmente hemos tendido a asociar que nuestro vino mexicano de Baja California debería ser salado, por ejemplo. Pero eso obedece más a una técnica de cosecha o a un momento de cosecha y a una técnica de riego que necesariamente a la zona, ¿no? Entonces, con esto estamos rompiendo, yo creo, muchos paradigmas, ¿no? Y creo que otro paradigma que se está rompiendo con Trazo es esta posibilidad de que el vino hable por sí mismo y que uno no haga un esfuerzo. ¿Cómo nos cuesta ahora trabajo hacer un esfuerzo en internet si se tarda 8 segundos en reaccionar o si las cosas no suceden tan rápido como quisiéramos? A veces hay que darnos ese tiempo, a veces hay que sentarnos y reflexionar, y pensar, y sentir, y oler, y esas son las cosas que a veces nos cuesta trabajo. Y cuando nos damos la oportunidad de hacerlo, tenemos muchas recompensas. Yo creo que Trazo nos puede dar grandes recompensas si nos damos el tiempo para hacerlo. Sí, bueno, en ese sentido es porque usualmente los vinos que tienen un grado alcohólico más alto, obviamente el alcohol a la temperatura ambiente se evapora más rápido y genera este golpe de aromas que suele ser ganador en concursos, pero que al ser tan alcohólico podría llegar a ser atosigante, ¿no? La gracia de Trazo es que tiene un grado alcohólico medio que te da la estructura del cuerpo, pero que no es tan abrumador y entonces te permite un vino que fluye y que es fresco y que permite tomarse toda la botella sin llegar a este tema del exceso, ¿no? Como lo digo, está más en la línea de otro estilo de vinos que no era muy usual en México, pero creo que la gente y el momento es el correcto, ¿no? O sea, el nivel de conocimiento, las búsquedas, creo que vamos muy bien con este vino en este momento. Creo que es un reto, creo que Trazo es un reto sin duda para el paladar, para el gusto y para tratar de entender lo que es una propuesta distinta y que, como dices tú, pues habrá quien lo ame y habrá quien lo odie, pero pues así es la vida. Vamos a la boca. Y a la nariz, ¿no? Por supuesto, me salté la nariz, pero ya sabes que es tanto mi amor por Trazo que mis ansias son enormes, entonces lógicamente de verlo ahí esperándome, pues me asalta el ímpetu. Bueno, la nariz es eso, ¿no? Tiene esta parte interesante de una fruta mucho más fresca, mucho más expresiva, no cayendo en la parte de mermelada, sino más bien la fruta fresca. Y
Y algo también esta parte del sotobosque, de la humedad, de tierra, creo que tiene muchas notas entre medio que hay que comenzar a tratar de separar, porque es muy rico en la complejidad. Sí, sin duda están todas estas notas muy claras. Y tiene desde esta parte que comienza con frescura, con delicadeza, con esta parte de musgo, de fruta, terminando obviamente con toda la parte de la crianza, de la barrica, de los torrefactos, del toffee. Entonces creo que es muy complejo. Sí, es un vino que hay que darle tiempo porque va a ir expresando poco a poco cada uno de los aromas, ¿no? Entonces ahora sí. Ahora sí vamos a la boca. Yo por segunda vez. Y bueno, indudablemente hay una expresión ahí, una explosión en la boca que no está basada en la potencia. Ajá. Está basada en el contenido de la viña, en el contenido de toda la expresión aromática que va a la boca, no en forma, claro, a partir de la retronasal, en estos aromas, pero finalmente en estos sabores que nos dejan muy llenos. Creo que lo interesante es que tiene un muy buen balance y que logras tener un poco la correlación de lo que se siente en la nariz, en la boca, sin llegar a ser demasiado abrumador. Entonces es un vino muy delicado, muy grato, ajá, con mucha tersura, y creo que su maridaje también debe ser en ese sentido, ¿no? Y creo que hay un tema aquí muy importante, que es el tema de la nota de acidez, que a veces, y yo he oído muchas expresiones en el mercado de, ay, este vino es ácido, ¿no? Y uno dice, espérate, la acidez es un gran valor de un vino. La acidez es lo que nos permite, claro, lo que nos permite además también este maridaje muy especial, y que un vino sin acidez... No, y de hecho yo no la siento alta, la verdad. O sea, no en general yo digo que se habla mucho de la acidez como un defecto. Y claro, si está desproporcionado... Bueno, todo es relativo. Si obviamente el vino está como desbalanceado, la acidez podría llegar a hacerlo demasiado ligero. Lo interesante aquí es que yo siento que hay un ataque muy grato. La acidez es media, pero no la siento alta. Pero lo más lindo es como la parte tersa de los taninos, y como estos de alguna forma se sienten muy presentes, pero no te resecan ni te generan una sensación de astringencia o resequedad, ¿no? Algunos dicen agarroso, ¿no? Esto es un vino que es muy terso y que a la vez es muy largo en boca. Y eso creo que lo hace muy bien para los maridajes, porque te permite comidas muy bien sazonadas, muy ricas, muy intensas, sin caer en toda la parte grasa, ¿no? Y maridan y arman muy bien. Sí, y sin duda esto con carnes blancas es ideal, con pastas. ¿Sí? O sea, tiene un maridaje, por supuesto. Creo que finalmente lo importante en estas nuevas propuestas mexicanas es el darle la oportunidad de entender qué es lo que está tratando de decir. Ahora, algo trascendente es que este vino es un tempranillo, es Cabernet, Merlot y Petit Verdot. Es casi una mezcla de variedades bordelesas y la tempranillo, que es española. Todas son del Valle de Guadalupe. Y yo creo que ustedes pueden probar el vino, y el tema de la salinidad en ningún momento aparece, ¿no? Creo que eso rompe de alguna forma con lo que se venía, que de alguna forma ya comenzó a generar un estigma en el vino mexicano de que eran salados y todo esto. Yo creo que aquí estamos haciendo una muestra de cómo, buscando esta parte de elegancia sin caer en la sobremadurez, estamos logrando que la salinidad sea un elemento que adorne sin caer
esta parte de pesadez, ¿no? Así es, yo creo que vale la pena darle la oportunidad a estas nuevas propuestas mexicanas que tal vez nos van a enseñar las distintas cosas que el Valle de Guadalupe nos ofrece. Sí, eso es súper importante. Yo creo que de alguna forma estamos abriendo una puerta que no habíamos visto. Y nos está mostrando una perspectiva de lo que tenemos y de las potencialidades que quizá no habíamos querido explorar y que de alguna forma al probar este vino dices, wow, o sea, sí se puede hacer este tipo de vinos y esta parte de la elegancia y aquí está la prueba. Así es, pues, salud. Salud. Hasta la próxima.